Radio y Diario Universidad de Chile presentan Un Nuevo Mapa, ciclo de conversaciones sobre pandemia y ciudad. Un esfuerzo conjunto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, la Corporación Ciudades y Radio Universidad de Chile. Conduce el director de Radio Universidad de Chile, el periodista Patricio López. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos, les damos la bienvenida y muy contentos por lo demás a la segunda edición de este ciclo que hemos concebido conjuntamente con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, con la Corporación Ciudades y con la Radio Universidad de Chile, en la que hemos tratado de confiar en el cliché, porque a veces los clichés entrañan grandes verdades si no, no lo serían, de que las crisis son oportunidades, ¿no? Y que en relación a la ciudad hay muchas cosas que probablemente durante mucho tiempo no vimos, o lo vieron los académicos y los investigadores, pero no necesariamente las políticas públicas y la ciudadanía, que han aparecido de modo muy acuciante con motivo de la pandemia, pero que nos van señalando un camino que podríamos recorrer para eventualmente concebir, soñar, ponderar ciudades distintas y mejores para sus habitantes en el futuro. En este segundo programa hemos querido proponer el tema de la planificación y los diseños urbanos para la ciudad post-pandemia. Y queremos saludar inmediatamente a nuestros invitados. En primer lugar, al profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, especialista en planificación urbana, Jorge Insulza. Jorge, muy buenos días, gracias por sumarte a esta conversación, ya a este diálogo, ¿no? Que tiene que ver no solamente con el tema, ¿no? Tiene que ver con este lugar donde transcurre vitalmente nuestra existencia cada día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y feliz de estar con Luis Eduardo y la alcaldesa Claudia Pizarro. Sí, pues bueno, ya anticipó Jorge a nuestros siguientes invitados y está muy bien. Vamos a saludar al director de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica y consejero de la Corporación Ciudades, Luis Eduardo Bresciani. Luis Eduardo, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar en la radio de la Universidad de Chile, de nuestros buenos amigos de la universidad más antigua de este país, con la cual tenemos un trabajo colaborativo de largo plazo. Con Jorge además nos conocemos hace mucho tiempo, hemos trabajado en distintos gobiernos aportando estas ideas, así que ahora estamos en la academia y además un gusto, obviamente tú la vas a presentar con todos los méritos y un honor estar sentados aquí virtualmente con la alcaldesa Claudia Pizarro, que ha dado una muestra de liderazgo en los últimos meses que es absolutamente loable y un símbolo para muchos. Lo es, yo me quiero sumar porque desde la radio en estos meses la hemos entrevistado en varias oportunidades precisamente por esta voluntad de pensar desde la realidad local de La Pintana asuntos que tienen que ver con la organización general de la ciudad y de las políticas públicas. Alcaldesa Claudia Pizarro, muchas gracias por participar de este debate o de esta conversación. Sí, esta conversación. Muchas gracias. Buenos días a todos los que nos escuchan o nos ven. Muchas gracias, Jorge Insulza y también Luis Eduardo Bresciani por estas apelaciones hacia mi persona, pero muchas gracias también por estar con ustedes y hablando de estos temas que son trascendentales para comunas tan invisibles como es La Pintana. Sí, les quiero proponer el siguiente ejercicio, pero con vocación de síntesis, ¿no? Para luego poder ir desarrollando algunos temas. Imaginémonos que nuestra ciudad hubiera sido una ciudad que hubiera estado cubierta por un tupido velo, ¿no? Y que la pandemia hubiera sido esa maquinita, ¿no? Que corre, por ejemplo, el telón del escenario, ¿no? Y que nos permite ver por primera vez lo que está ocurriendo ahí. Imagínense que hiciéramos ese ejercicio quizás sentados en la primera fila de las butacas de algún teatro, para poder decir, bueno, estoy viendo esto, o la comunidad está viendo esto sobre la ciudad que antes no se veía. Si pudiéramos nombrar un par de cosas al respecto para motivar esta conversación, y obviamente estamos hablando para estos efectos de la ciudad de Santiago, ¿qué podríamos decir? ¿Quién quiera partir? Alcaldesa, yo creo que sería muy bueno que usted comience, no sé. Bueno,
Yo creo que al correr este telón que quedó al descubierto después de la pandemia, quedó en evidencia lo mal que se vive en comunas vulnerables. El hacinamiento detonó quizás también la letalidad que hubo en nuestras comunas, no solo La Pintana, sino Los Espejos, San Ramón, haciendo todos los esfuerzos posibles por salvar vidas, pero hay algo mucho más potente que tiene que ver con la segregación, con el hacinamiento, con la pobreza estructural. Eso fue lo que causó, haciendo todos los esfuerzos posibles por salvar vidas, es lo que detonó que falleciera mucha gente en este tiempo. Y eso tiene que ver también con el tipo de vivienda que se construyeron. No olvidar que la Villa Frey, por ejemplo, que es un gran ejemplo, se construyen 75 viviendas por manzana. Y lo que tenemos hoy día es la construcción de 300 viviendas por manzana en la comuna de La Pintana y en la zona sur. Uh-huh. Y eso detonó muchas cosas que son negativas para una radiografía cuando vemos que nos ponen de igual a igual con otras comunas. No somos iguales. Acá ha habido un abandono del Estado y lo vengo diciendo desde antes de la pandemia, hace 3 años atrás. Y esto prácticamente era invisible, ¿ya? No se hablaban de estas cosas. Y eso es por algo. Creo que no podemos seguir construyendo guetos porque la gente se nos va a morir. Eso es tan simple y que tiene que ver con que la planificación no la tienen que hacer las inmobiliarias, sino que la tenemos que hacer nosotros. No podemos estar al albedrío de las inmobiliarias, que en el fondo lo que quieren ganar es utilidades, pero no están pensando en el confort de la gente ni en la calidad de vida de las personas. Uh-huh. Y es por eso yo creo que lo que detonó en esta pandemia es el nivel de hacinamiento en el cual se vive la gente. Y no solamente la pandemia, yo también estoy muy afectada por lo que son las balas locas. Uh-huh. Y disculpen que ponga este tema también, porque las balas locas penetran en las viviendas, porque son de material ligero. Uh-huh. Cuando empiezan a construir en altura. Yasna Yaupe, que en esos días cercano al 11 de septiembre, mejor dicho el 11 de septiembre, le llegó una bala loca en su dormitorio y ella tenía a su bebé de 2 meses. Y en esa línea, casas muy pequeñas, viviendas sociales, en esa cuadra, la única casa en altura es la casa de la familia de Yasna. Quizás hizo un esfuerzo tremendo su padre por levantar de forma provisoria, pero muchas veces sabemos que eso provisorio queda para siempre, y es la única casa en altura. Hizo un esfuerzo por construir un segundo piso, un dormitorio, y por tener un segundo piso le llegó la bala que terminó con su vida. Y uno, si va a mirar ese segundo piso, es de material muy ligero, de este material como tupán. Uh-huh. Entonces, evidentemente, donde estamos expuestos a las balas locas y nadie hace nada, lógicamente que el progreso no se ve que va acompañado de la seguridad que necesitamos. Uh-huh. Eso, en ese sentido, no pude resumir. No, está bien, Claudia, alcaldesa, está bien. Luis Eduardo. Yo creo que la alcaldesa lo
lo ha planteado con la agudeza, pero también con el drama que ha develado la pandemia. La pandemia, quizás para muchos de los que estábamos involucrados en este tema, muchas de estas cifras se conocían y el debate sobre la segregación social y la desigualdad de la ciudad se había venido instalando fuertemente en los últimos años como el gran problema de la ciudad chilena. Más allá de todos los logros que uno podría mostrar respecto a las políticas públicas en vivienda, en transporte o en infraestructura en los últimos 30 años, ya había un cierto consenso de que más de lo mismo no funcionaba y que por lo tanto nuestras ciudades tenían serios problemas. La pandemia lo único que hizo fue agudizar esas enfermedades previas, esta especie de enfermedades que tenían nuestras ciudades, como la segregación social, como lo ha dicho muy bien la alcaldesa, como el allegamiento y el hacinamiento, que quizás era algo que todos creíamos medio superado, pensábamos que las políticas habitacionales habían sido exitosas, pero uno de los problemas que ha develado, más que ha develado, que ha puesto en el tapete público, es que durante mucho tiempo nuestras políticas públicas se contentaron con los promedios, y los promedios para todos estaban bien. Y cuando hablábamos de allegamiento decíamos, ok, si 7% de la población vive allegada no es tan grave comparado con Latinoamérica. El problema es que ese 7% es un promedio y oculta serios problemas. En la zona oriente de Santiago los allegamientos no superan el 1 o el 0,5%, y en la zona sur, como en la comuna de La Pintana, el allegamiento supera el 20 o el 25%. Uno de cada 4 familias viven hacinadas, y esos son datos serios y graves. Y por lo tanto, los promedios con los cuales nuestras políticas públicas se contentaban en éxitos, lo que ocultaban eran tremendas desigualdades. ¿Para qué hablar las desigualdades respecto a la capacidad de las comunas de responder a temas que son locales, que no se resuelven con medidas centralizadas o nacionales? Cuando uno mira la desigualdad, por ejemplo, de ingresos comunales per cápita, ¿para qué hablar? Es grave, es serio. Entonces, claro, uno mira con éxito, o sea, la gente vanagloria el éxito y la innovación de las políticas durante la pandemia del municipio de Las Condes, y el alcalde Lavín, pero claro, detrás de eso hay una cantidad de recursos que otras comunas no tienen. Entonces, lo que ha develado la pandemia es la desigualdad de ingresos, la desigualdad territorial en la calidad de infraestructura, los bienes públicos que provee el Estado, que por lo tanto no dependen del ingreso per cápita de las personas, son tremendamente desiguales entre una comuna y otra. La segregación social, el allegamiento, y esos son los temas prácticos. Incluso la movilidad. Durante mucho tiempo pensamos, y algunos pensaban, que la solución al problema de la segregación era simplemente que esas personas pudieran llegar más rápido a la pega en la zona oriente. Y hemos descubierto que incluso invirtiendo mucho en transporte, igual esas personas se demoran más y están expuestos a hacinamiento en transporte público que los expone. Y por lo tanto apareció este debate. El problema no es solamente cómo conectarlos, no es un tema de que llegue más rápido el metro o algún sistema de transporte público. También es cómo llevamos empleo, cómo llevamos centro, cómo las personas tienen a distancia adecuada servicios. Pero más importante, todos esos son datos, pero más importante yo creo, y en eso coincide con el debate que tenemos a puertas durante este mes y el debate constitucional, es que ha mostrado que para solucionar estos problemas que son locales se requiere cambios importantes en la manera de gobernanza y participación. Y si no entregamos mayor poder a las comunidades para resolver sus problemas, probablemente vamos a seguir enfrentados a estos mismos dilemas. Y problemas como de la inseguridad ciudadana, el narcotráfico, que ha planteado la alcaldesa con mucha fuerza en los últimos meses, son problemas locales, no se resuelven con políticas generales. Requiere un proceso importante de empoderar comunidades y alcaldes. Los alcaldes son los que lo han hecho bien ahora, lo hicieron bien después del estallido social, y por lo tanto la pandemia solamente ha hecho crujir ciertas cosas que debemos cambiar en el país. Gracias, Luis Eduardo. Jorge Insulza. Muchas gracias. Yo, uniéndome a las palabras y a las críticas que han hecho bien la alcaldesa, ¿no es cierto?, y el colega Luis Eduardo, los dos, creo que es muy, muy sensato lo que están diciendo. Yo creo que es una realidad descarnada que probablemente la estamos llevando a toda esfera de discusión, y yo me atrevería a aportar solamente que en esta pregunta, que es bien interesante, bien imaginativa, se abre el telón, ¿no es cierto?, yo veo que hay distintos escenarios. O sea, es un espacio de multiescenario, pero lamentablemente bien sabemos que la diversidad es buena. Sin embargo, esta heterogeneidad que uno puede observar no necesariamente es par, es bastante dispar. Y yo creo que en ese sentido, lo que ya mencionaban, ¿no es cierto?, los colegas, en términos de que efectivamente, para mí la disparidad socioespacial es una cosa salvajemente discutida y preocupante. O sea, efectivamente, cuando uno empieza a entender cuáles son los entornos habitables que tenemos
¿no es cierto?, los distintos habitantes en la ciudad de Santiago, es una realidad que es mucho más descarnada y que la pandemia, ¿no es cierto?, claramente la agudiza, como también decían, ¿no es cierto?, la hace mucho más latente, porque efectivamente si cada uno necesita recobrar ciertas condiciones de vida, como lo que está ocurriendo hoy día, un mínimo de equipamiento, un mínimo, ¿no es cierto?, de espacio público, un mínimo de acercamiento a un local, un mínimo de acercamiento al transporte público, es lo que requerimos. Ni hablar del tema de educación, por favor, en la calidad, la definición de los colegios, la pertinencia y la capacidad que tienen hoy día los colegios, capacidad instalada de albergar nuevamente a estudiantes, que creo que es uno de los temas más importantes. El derecho a la educación es absolutamente relevante y tenemos que... Yo soy de los que abogo por volver lo antes posible a los colegios. Sé que es muy complejo, pero claramente la pandemia justamente pone una situación mucho más compleja, porque efectivamente no es solamente el deseo de volver, yo entiendo, es el estudiar cómo los entornos, cómo bien equipados, cómo permitir, ¿no es cierto?, que las personas se puedan removilizar de alguna manera en la ciudad. Y yo creo que efectivamente estas realidades que nosotros siempre hemos estudiado, la segregación socioespacial, la gentrificación, ¿no es cierto?, la guetización, la verticalización, que son temas que nos están pegando fuertemente, y que también la alcaldesa muy bien lo decía a propósito del rol del sector privado, yo veo también la pertinencia y la gobernanza que imprimen los municipios con mucho esfuerzo, pero también la disparidad en esa gobernanza, porque no están todos los recursos, porque los planes reguladores no están aprobados, porque hay modificaciones que se demoran mucho, son de largo aliento. Entonces, creo que la pandemia, insisto, al abrir este telón, para mí hay una multiplicidad de escenarios, y esos escenarios son muy distintos, y lamentablemente los actores que están en esos distintos escenarios no cuentan con las mismas herramientas. Entonces la pandemia muestra, ¿no es cierto?, una cosa que nosotros efectivamente habíamos estado bastante como relativamente tranquilos. Chile se compara con los indicadores OCDE a nivel internacional, pero creo que la pandemia nos ha mostrado otra realidad, lamentablemente. Sí, ahí yo quería preguntarle a la alcaldesa, ¿cómo ve la relación, a propósito de lo que decía Luis Eduardo, de la gobernanza de la ciudad con la Pintana, ¿no? Porque entiendo, alcaldesa, corríjame si digo cualquier cosa que no sea cierta, ¿no? Que la Pintana fue históricamente una zona de una gran valía agrícola, ¿no? Con suelos muy fértiles que podrían haber permitido el desarrollo de actividades agrícolas extraordinarias y además muy cerca de la ciudad. Y que lo digo con todo respeto y como crítica a las autoridades, con un respeto reverencial por los vecinos de La Pintana, fue muchas veces concebida como una suerte de bodega, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Entonces cuando en cierto momento la dictadura no quería que ciertas personas vivieran en determinados lugares, a La Pintana, ¿no? Y luego, sin las políticas públicas, usted hablaba del hacinamiento, pero es curioso porque tengo entendido que La Pintana sigue teniendo zonas deshabitadas, sitios eriazos, por lo tanto hay una paradoja que se da dentro de la misma comuna, ¿no? Y uno ha de imaginar que eso tiene que ver con lo que ha hecho o ha dejado de hacer la autoridad metropolitana, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Qué reflexión podría hacer respecto a eso, ¿no? Sobre La Pintana, quizás como un ejemplo de cosas que no se hacen bien o que se hacen mal o que se dejan de hacer, en fin. Sí, efectivamente, la comuna de La Pintana nace en el año 84, se divide de la comuna de La Granja, y posteriormente, después de eso, comenzaron soluciones habitacionales, erradicaciones al montón, ¿ya? Y lo digo al montón porque sin ningún tipo de planificación, ¿ya? Y por lo tanto, antes del 84, en el año 81, se desbordó el río Mapocho y la gente de la Villa El Esfuerzo, que vivía en la ribera del Mapocho, fue erradicada a lo que es la zona del Castillo. No hay ninguna población que se llame El Castillo, pero el sector le llaman, que componen como 14 poblaciones al interior. Las primeras personas que llegaron fueron de Las Condes, y que era la nana, el jardinero, la empleada doméstica que vivía cerca de la casa de los patrones. Entonces le quedaba muy cómodo estar trabajando ahí. Al día de hoy todavía yo encuentro gente
que sigue trabajando en Las Condes, en esos oficios. Y realmente da una pena, porque la conectividad, ya lo han expresado, es muy lejana, ¿ya? Cuesta mucho. Yo la semana pasada todos los días a las 7 de la mañana estaba arriba del transporte público entregando mascarillas, a propósito que pasamos a la fase 2 desde el lunes pasado. Y la gente se levanta a las 5:30 para estar a las 8 en su pega, ¿ya? Y eso es dramático porque yo pienso que la gente vive estresada. Evidentemente la comuna se pobló como una comuna dormitorio, sin puestos de trabajo, sin empresa, sin ninguna planificación, sin servicios tampoco, hasta el día de hoy, ¿ya? Las calles han sido pavimentadas una sola vez en su vida, ¿ya? En su vida. Hay lugares que tienen 40 años de asfalto y no hay vereda ni calle que resista 40 años esa pavimentación. Por lo tanto, hay un deterioro permanente y lo que hacemos nosotros es postular a proyectos, porque plata para inversión en espacios públicos, que es lo que quiere la gente, no tenemos, ¿ya? Porque dependemos de un 90% del Fondo Común Municipal. No les digo el drama para todas las comunas del país, lo que ha significado hoy día el Fondo Común Municipal. Y nadie habla de eso, ¿ya? Nosotros en la comuna de La Pintana dejamos de percibir cerca de 2.000 millones de pesos, ¿ya? Y cuando necesitamos prepararnos para volver a dar puestos de trabajo, a trabajar en la calle, no tenemos los recursos, ¿ya? Para hacer paseos peatonales, para hacer veredas, ¿ya? No tenemos los recursos y no los vamos a tener. Estamos a 3 meses de terminar el año. Por lo tanto, siempre existe una gran demanda y una poca oferta, ¿ya? Es cierto, es maravillosa la historia de la comuna de La Pintana. Acá, antes que llegara a la parte urbana, existió en línea el Instituto de Investigación Agropecuaria. Existe hasta el día de hoy. Y por otro lado, la academia, la Facultad de Agronomía, Forestal y Veterinaria. Y lo primero que se pobló en esta comuna fue la población San Rafael, una toma de terreno que proviene de la Santa Adriana en el año 62. Es la primera población. Al medio se construye un mercado. Y antes de todo eso, llegó lo que son los huertos agrícolas de La Pintana, que son alrededor de 1.000 huertos en la comuna, donde está José Massa, Huertos Agrícolas José Massa, Huertos Agrícolas Mapúe y Las Rosas. Cooperativas. La gente cuando llegó a la ciudad en los años 50, llegó a buscar empleo. Y el gobierno en ese entonces lo que le dio es entre 1 hectárea y la construcción de una vivienda social o media hectárea. Y realmente funcionó una cooperativa al interior de estos huertos, donde tenían terrenos donde se instalaba el correo, los bomberos, carabineros, las chancherías, la lechería, ¿ya? Y realmente eran pequeñas comunidades organizadas a través de cooperativas. Quizás lo que debió funcionar en aquel entonces, bajo la ley de huertos obreros, es la academia, la investigación y la tierra. De lo único que no sufrimos en la comuna de La Pintana es de smog. Siempre tenemos un cielo maravilloso y una ventilación esplendorosa que nos libra del smog. Sin embargo, es mal utilizado el terreno fértil. Y se convirtió en una comuna que acumuló la pobreza de las comunas que no querían tener esa pobreza, y por eso la segregación existe. Hoy día en línea se despoja de sus terrenos y se van a construir viviendas sociales, pero yo también espero que se construya de estos modelos de integración. Porque hoy día, gracias a
a la gratuidad en la enseñanza superior, creo que hay una cierta ventaja, entre comillas, y hoy día, de antes del 2% que llegaba a la enseñanza superior de las familias de la comuna de La Pintana, hoy día tenemos un 8%. Y en esta pandemia también develó de que los adultos mayores se van quedando solos, lamentablemente, porque esos profesionales no se les construye en esta comuna para esos profesionales que no quieren una vivienda social, pero no hay una oferta en la comuna para que ellos se puedan quedar cerca de sus redes. Claro. Nosotros como municipio tuvimos que atender a esos adultos, a esas personas mayores, porque sus redes no las podían visitar, ¿ya? Y nos encargaban los hijos, por favor, vaya, no saben utilizar un teléfono, ¿ya? Entonces, finalmente, nosotros creemos que también hay que pensar en esa gente que aprendió a surgir y a salir adelante, pero también quiere quedarse en la comuna de La Pintana. Porque lo maravilloso de esto no es... lo maravilloso de esto es aprender a querer sus raíces, de dónde salió. Por supuesto, alcaldesa, no, el sentido de pertenencia, ¿no? Que es tan importante. Sí. De identidad Así y de pertenencia, de sus orígenes, sí. ¿ya? Porque para mí es más valeroso decir, pucha, soy un profesional, pero soy de La Pintana. Por supuesto. Y no que me avergüence de La Pintana, ¿ya? Sí. Y eso creo que también hay que pensar en eso, en pensar en ellos, que deben quedarse cerca de sus redes, que aprendieron, pero se debe construir para ellos. Y no solo una comuna dormitorio sin servicio, sin conectividad. Y yo ahí aspiro que el día que se construya el metro también llegue el privado también a fijarse en estos terrenos. Y ojo, que yo creo que también hoy día, así igual como se hizo un esfuerzo tremendo para ponerse de acuerdo para retirar el 10% de la AFP, yo creo que hoy día también se debe hacer un esfuerzo tremendo para mirar los terrenos fiscales que hay en la región metropolitana y se construyan viviendas, ¿ya? Yo creo que aquí no hay que tener más reserva cuando tenemos una gran cantidad de personas que no tienen vivienda donde desarrollar sus proyectos de vida. Luis Eduardo, a propósito de lo que decía la alcaldesa, ¿no? Porque estamos hablando de La Pintana, pero como un ejemplo de lo que ocurre con varias otras comunas de la región metropolitana. Cuando tú planteabas los problemas de gobernanza, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Es una falta de poder, que a lo mejor uno podría traducirlo en la afirmación simplificada de que se requiere un Estado que tenga más fuerza? ¿O es un problema de organización territorial que tiene que ver, ya lo sabemos, con las pocas atribuciones que tienen los gobiernos metropolitanos? ¿O tiene que ver con la falta de diálogo intersectorial, es decir, que sobre el mismo territorio salud hace una cosa, obras públicas hace otra, vivienda hace otra, en fin? ¿Cómo describir ese problema, que es un problema central, obviamente, que termina golpeando a comunas como La Pintana, pero insisto, a propósito de La Pintana como tantas otras, ¿no? Estás en silencio, Luis Eduardo, sí. Sí, lo que ha dicho la alcaldesa expresa claramente un problema estructural que otras comunas, como muy bien ha dicho ella, tienen en las grandes ciudades y incluso pequeñas ciudades que a lo mejor no se ven con el nivel de gravedad que, por ejemplo, tenemos en las áreas metropolitanas, pero que son ciudades que también por su tamaño han ido perdiendo población y acumulando pobreza en la zona sur y en la zona norte. Por lo tanto, es un problema que tiene múltiples condiciones en muchas comunas de las ciudades chilenas y estas desigualdades se expresan en el territorio claramente. Ahora, sobre el tema de gobernanza, sí, claramente tenemos un problema estructural. Obviamente sabemos que la cantidad de recursos que el Estado tiene es acotado. Nadie podría pensar que a la noche a la mañana los recursos van a aumentar radicalmente, pero la discusión sobre los recursos del Estado es cómo lo gastamos, dónde focalizamos nuestro gasto, cómo nivelamos la cancha y cómo tomamos las decisiones de cuáles son nuestras prioridades como sociedad y nuestras ciudades, pensando en que en Chile 9 de cada 10 chilenos viven en ciudades y que la ciudad hoy día se está convirtiendo en un elemento crítico para la calidad de vida, pero también para el acceso a oportunidades. Entonces, desde este punto de vista, la política y la gobernanza es sumamente importante, no solamente por la distribución de recursos, la alcaldesa mencionaba el fondo como municipal, y si uno mira simplemente la fragmentación municipal y los ingresos propios,
las diferencias son abismantes, no es 1 a 10, es 1 a 100 a veces, respecto a la capacidad de gasto que tienen los municipios. Entonces, yo diría que hay 3 problemas que tenemos que resolver, y que por eso que yo creo que las discusiones de carácter más estructural son importantes. Esto no es simplemente un problema, mira, vamos a gastar un poco más de plata en vivienda, vamos a mejorar un subsidio por acá, por allá, vamos a construir una obra, pasar un poco más de plata para pavimento. No, aquí hay problemas estructurales si queremos prepararnos para el futuro. Este tipo de crisis van a venir sí o sí, de otra manera, algunas serán económicas, otras como esta que ha sido de carácter de salud. La primera es, la primera yo diría el marcado centralismo que tiene el Estado chileno. Este es un Estado donde prácticamente entre el 80 y el 85% de la toma de decisiones las toma el gobierno central, las toma el presidente de la República. Este es un Estado presidencialista donde las decisiones no son territoriales, donde están muy distantes del territorio, y por eso ocurre lo que ocurre, que un ministerio un día puede tomar una buena decisión de construir vivienda, pero no depende de él que llegue el transporte público, no depende de él que se construyan parques o espacios públicos, no depende de él que haya gestión de las propiedades fiscales y de los terrenos para hacer otros proyectos, no depende de él la educación, como decía Jorge. Entonces tenemos un problema de centralismo serio, que obviamente se expresa en este, como tú decías, sectorialismo, esta idea de que cuando yo tengo un martillo todo parece clavo y por lo tanto vamos resolviendo las cosas por separado. Y en el territorio y en las comunidades los problemas son integrales. No es un problema solo de techo, es un problema de techo, lo decía la alcaldesa, es un problema de techo, es un problema de seguridad, es un tema de educación, es un tema de acceso a espacio público, un tema de transporte, un tema de empleo, son temas combinados. Y el centralismo es una enfermedad seria que hace muy difícil resolver estos problemas. Y por lo tanto, el proceso de transferencia de poder hacia los municipios o a los futuros gobiernos regionales o metropolitanos es un tema crítico para avanzar en nivelar la cancha en esto, porque va a poner el foco en los problemas territoriales de la ciudad y no los problemas genéricos de los grandes números, que a veces los ministros muestran como datos generales, pero que en los grandes números sabemos que se ocultan las desigualdades. Luego, el segundo problema que tenemos es el tema de una cierta fragmentación territorial. La alcaldesa lo decía muy bien. Muchas ciudades chilenas están partidas en muchos municipios, que cuesta muy difícil trabajar, y por lo tanto los alcaldes tienen que hacer un esfuerzo titánico para tratar de tener políticas que se coordinen entre ellos. Los problemas de vivienda de La Pintana no solamente se resuelven en La Pintana, Exacto. También se pueden resolver en la comuna de al lado, los problemas de transporte, los problemas de acceso al suelo, etcétera. Y por lo tanto hay un tema aquí de gobernanza intercomunal en las ciudades donde la segregación social es más grave, y por eso la discusión sobre gobiernos metropolitanos o gobiernos intercomunales que tengan políticas para nivelar la cancha mucho más agresivas en políticas de suelo, como decía la alcaldesa. Si tenemos bienes fiscales ahí disponibles, no esperemos guardarlos porque están disponibles para otra cosa, usémoslos para las prioridades de la ciudad. Si tenemos la capacidad de expropiar, utilicémoslas para eso con prioridad. Si vamos a construir el metro, cuidado con que construyamos el metro y no tengamos suelo previo, porque después el suelo va a subir de precio y eso va a expulsar a los sectores más pobres. O sea, tengamos políticas integrales. Para eso requerimos terminar con la fragmentación. Y un tercer problema es que los instrumentos que el Estado tiene son instrumentos, como yo decía, diseñados hace 30 o más años, algunos 60 años, pensados para resolver un solo problema. Y los problemas hoy día son integrales. Las comunidades no te piden que le cambien el plan regulador, tampoco piden que le construyan un espacio público, piden que resuelvan problemas más complejos. Y eso requiere, lo que decía anteriormente, traspasar esos instrumentos de decisión más a las ciudades y más a las comunas, y con los recursos respectivos. Y por lo tanto hay que cambiar los instrumentos. El Fondo Común Municipal puede haber sido exitoso durante muchos años para nivelar algo la cancha, pero hoy día requerimos algo que no solamente reparta un poco más, sino que reparta mucho más a los que más lo necesitan, y que obviamente eso implica, al revés, no simplemente ser equitativo, sino que al revés, concentrar más los recursos. Y para eso requiere instrumentos nuevos, instrumentos tributarios nuevos, instrumentos de recaudación nueva, instrumentos de suelo nuevo. La alcaldesa lo decía muy bien, para acceder a vivienda hay que tener suelo, y para acceder a ese suelo tiene que estar al precio adecuado y el Estado tiene que intervenir. Requerimos más Estado. Eso es inevitable, se requiere más Estado, pero también un Estado más inteligente, no el mismo Estado que hemos tenido, y ese Estado tiene que ser mucho más participativo, y eso implica involucrar más a las comunidades locales. Sí, a propósito de lo que plantea Luis Eduardo, y me anticipó la pregunta siguiente, lo cual quiere decir que estamos en buena sintonía. Bueno, primero recordar, porque a quienes se vienen sumando a esta transmisión, que estamos en un nuevo mapa, este ciclo de conversaciones que son consecuencia de una voluntad conjunta, común, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, de la Corporación Ciudades,
y de la Radio Universidad de Chile, en esta segunda sesión conversando con Jorge Insulza, profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, con Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, y con Luis Eduardo Bresciani, quien ustedes escuchaban recién, director de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica y consejero de la Corporación de Ciudades. Bueno, retomo, a propósito de lo que les decía Luis Eduardo, quiero juntar aquí, para plantear, Jorge, como tema, la relación entre transporte público, barrios y precio del suelo, ¿no? Porque la alcaldesa decía en algún momento, bueno, se ha anunciado, ¿no?, una línea del metro que va a partir en el centro, que va a atravesar toda la avenida Santa Rosa y que va a llegar a La Pintana. Antes hemos visto cómo la llegada del metro es celebrada con júbilo, ¿no?, en los lugares donde hay problemas de conectividad. Pero hemos visto también cómo a veces ese júbilo se transforma en una desazón, en una desesperación, porque precisamente por los problemas del precio del suelo se termina muchas veces destruyendo los barrios como consecuencia de la expulsión de las personas que siempre han vivido ahí. Para estos efectos, a mí me parece que el caso de Pedro Aguirre Cerda es ejemplar, ¿no?, de cómo se destruyeron barrios, de cómo personas que viviendo modestamente igual tenían un patio con un naranjo y con una parrilla, pero bueno, la presión de las inmobiliarias les hizo vender, y por ese precio no van a poder comprar una casa así, sino en una comuna rural de Santiago o en otra región. Entonces la bendición se transforma en tragedia. Y lo digo porque este es un problema que puede afectar a La Pintana, pero que también puede afectar, si hacemos el tránsito completo desde el centro hacia acá, ¿no? Puede afectar a San Joaquín, a San Ramón, a La Granja, a personas que siempre han vivido ahí, que sus padres han vivido ahí, que sus abuelos han vivido ahí, y que eventualmente pueden terminar en algunos años expulsados. Bueno, digo esto porque se resuelve un problema de transporte, y con esto termino, Jorge, porque importa mucho más lo que digas tú que lo que pueda decir yo, pero tapando hoyos también, o sea, cuando uno resuelve el problema de conectividad de una persona que tiene que ir de La Pintana a Las Condes, está maquillando un problema más que planteando algo virtuoso, ¿no? Ahí te cedo la palabra para que tú puedas hacer una reflexión sobre el tema. Una muy buena reflexión, por lo demás, y difícil de abordarla, obviamente, desde un solo canal, ¿no es cierto? Porque efectivamente, como muy bien están diciendo nuestros colegas que estamos aquí compartiendo este espacio radial, claramente aquí hay problemas multisistémicos, multidisciplinarios incluso. Es muy complejo, obviamente, claro, porque la ciudad en sí, el territorio urbano en sí es complejo. Obviamente tenemos, ¿no es cierto?, una sociedad que se va transfiriendo en el espacio de manera distinta, ¿no es cierto? Hay elementos basales que deberían tener cada uno de las comunas, que bien sabemos que no lo tienen en la misma proporción, y eso ya inmediatamente genera una disparidad territorial que creo que es lo que más se ha discutido en los últimos 30 años, en el fondo, ¿no es cierto? Y claramente veíamos también que en términos de política pública, y efectivamente son los temas que agudizan, y los instrumentos de planificación territorial. Trabajamos con Luis Eduardo juntos hace mucho tiempo en el ministerio, ¿no es cierto?, con mucho entusiasmo, poniéndole entusiasmo a los instrumentos de planificación, a los planes regulares comunales, pero veíamos que algunos se demoraban 6 años, otros se demoraban 2 años, unos inyectaban mayor gestión municipal, otros menos gestión municipal. Entonces creo que ya un territorio con esa diversidad, insisto, más que diversidad, en realidad es una diversidad un poco compleja, porque efectivamente no todos los instrumentos o las acciones que uno toma en el territorio llegan al tiempo necesario. Entonces, en ese sentido, me atrevería a decir que, para tratar de ligarlo con la reflexión que me hacías, yo diría que también hay mucha expectativa sobre los instrumentos de planificación territorial, y me incluyo, en términos de que creo que se necesita, a lo mejor de alguna forma, mayor gestión local, y de hecho movida desde las propias comunidades, con sus realidades singulares, a corto y a mediano plazo, porque yo he visto, por investigación y trabajando en el Ministerio de Vivienda antes, insisto, que claramente los instrumentos generan una visión, una imagen objetiva que no necesariamente a veces se impregna en la comunidad, o la comunidad muchas veces, ¿no es cierto?, sus necesidades son mucho más a corto plazo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, entrando a propósito, lo que muy bien tú retratabas con respecto a la posible destrucción de barrios, ¿no es cierto?, a la masificación de la vivienda
tema, ni hablar el tema de verticalización. La llegada del metro es muy interesante, como bien dicen los economistas, genera externalidades positivas, pero también genera negativas, en términos de que obviamente hay ciertas personas que usan ese espacio circundante, ¿no es cierto?, al metro, y otras personas no. Entonces eso no puede ser. O sea, efectivamente, también la alcaldesa muy bien lo decía, la integración social, la creatividad. Yo llamaría un poquito también a la creatividad de todos y todas nosotros que estamos no solamente en la academia. Obviamente el trabajo municipal es tremendamente valioso, a pensar en nuevas tipologías de vivienda, en nuevas tipologías, ¿no es cierto?, de ciudad. Yo creo que en ese sentido, y fíjense que cuando digo creatividad tampoco estoy pensando en cosas nunca antes vistas. Yo cada año que me pongo más viejo creo más en los vinilos y me gusta más la música, y creo que la remasterización de esa música también se puede. O sea, quiero decir esto, cuando uno observa las ciudades de escala intermedia, por ejemplo, un Talca, un Chillán, un Valdivia, o sea, digo... creo que ahí hay acuñado una tradición, hay distanciamiento, hay diseño urbano, hay relación con entre el medio natural y construido, que son de buena calidad. La alcaldesa recién decía, La Pintana tiene buena ventilación, qué maravilla, porque resulta que hay muchas comunas del área oriente que no tienen necesariamente, o del área sur o del área norte, que no cuentan con esa ventilación. Perdonen el ejemplo tan directo, pero yo ahora estoy trabajando con con colegas sobre la falla San Ramón, y nos estamos dando cuenta que todo el borde oriente de Santiago goza de cosas interesantes en términos de su piedemonte, pero su piedemonte también está latente a un riesgo sísmico geológico que está cada vez más cercano. Entonces, lo que quiero decir con esto es que estamos llenos, entre comillas, de singularidades en el territorio, que yo creo que en la medida que las podamos asumir, llevar a una visión mucho más local, mucho más activa, probablemente podríamos estar haciendo cosas mucho más creativas para lo que viene adelante. O sea, a lo mejor el modelo de transporte de Santiago, perdónenme, pero no creo que sea tan, no creo que realmente solucione los problemas que tiene una comuna u otra. Yo creo que efectivamente el modelo de transporte efectivamente es un servicio que tiene que llegar a las distintas comunas, en eso estamos súper claros. Pero, por ejemplo, el aporte al espacio público que hace La Pintana, a diferencia que hace Quilicura o que hace Pedro Aguirre Cerda, tienen que tener estas singularidades. Hay que revisar cuál es el tejido social que vive ahí, quiénes son las personas, partiendo por ello. Nosotros mucha gente hablamos del fenómeno espacial, pero menos hablamos de lo socioespacial. Entonces, en ese sentido, yo tengo la sensación que falta más diálogo en la dirección territorial de la política pública. Digo, si es que se mira desde afuera hacia el territorio, no sé si luego se mira desde el territorio hacia afuera para terminar de conseguir una política pública. Bueno, es un muy buen punto lo que planteas, porque eso es lo que, bueno, a nosotros los académicos nos encanta usar anglicismo y todo, pero las famosas estrategias, ¿no es cierto?, bottom-up y top-down, estas cosas, ¿no es cierto?, que siempre se discuten, que a mí me gusta más hablar, efectivamente es la reacción. O sea, la validación que tiene la comunidad sobre sus territorios y cómo ellos impregnan eso y permean las capas normativas. Es justamente, claro, en ese sentido estamos hablando desde la comunidad hacia una esfera mayor que tiene que ver con las capas normativas mayores. El hecho que, por ejemplo, un plan seccional, para mí es uno de los instrumentos, y Luis Eduardo muy bien lo sabe porque trabajó mucho tiempo en eso, ¿no? Un plan seccional para mí es de los instrumentos más cercanos a lo que uno podría entender como lo que nosotros nos gusta en la academia, algunos hablamos del diseño urbano y cómo, ¿no es cierto?, hacer proyectos concretos, pero resulta que un plan seccional, por ejemplo, no se puede ocupar a una escala tan grande, a nivel intercomunal no permite, porque hay un tema, ¿no es cierto?, de escalas de los instrumentos. Entonces yo creo que los instrumentos de planificación también hay que revisarlos, sobre todo revisarlo en términos de cuántos años en aprobar, pero más que eso, revisarlo en su pertinencia necesaria de generar, ¿no es cierto?, proyectos concretos. Y yo ahí creo más, no insisto, en la acupuntura urbana, creo más en la pequeña dosis, y a lo mejor un proyecto bien hecho, por ejemplo, en La Pintana, con una imagen objetivo pensando en el metro, pero evitando justamente la elitización de esa área circundante, evitando la gentrificación de esos paños y dejándolo, por ejemplo, con nuevas tipologías de densidad media, por favor. La densidad no es mala, lo malo es cuando la densidad se transforma en verticalización, como está pasando mucho, pero la densidad media es perfectamente bien manejable. Un tamaño de altura media, por ejemplo, de 6 pisos, pueden vivir una buena cantidad de familias con un distanciamiento adecuado, una cercanía al metro,
Entonces, creo que necesitamos ejemplos más concretos, más locales. Yo debo reconocer que desde la planificación urbana estoy un poco más escéptico, me he distanciado de creer que la planificación urbana nos va a resolver problemas, más aún cuando tenemos un Estado, y como muy bien lo decía Luis Eduardo, las decisiones son muy centrales, son poco regionales, porque cuando yo pienso en La Pintana, perdón, alcaldesa, yo creo, a mí se me imagina La Pintana como una ciudad intermedia, como una ciudad que tiene una escala mucho más amigable, más relacionada con su entorno, buena ventilación. Bueno, tomemos esos ejemplos. Empecemos a mirar también el territorio que es diverso por lo demás en Chile. Sí, pues bueno, alcaldesa Jorge, Luis Eduardo, probablemente no me van a creer, pero se está empezando a acabar el tiempo. Pasa volando la conversación, así es que pienso que lo mejor que podemos hacer, ya que nos quedan 10 minutos, es hacer una ronda final de intervenciones de 3 minutos para cada uno. Tengo plena conciencia de que estábamos recién empezando, pero bueno, los programas de radio son así. Ustedes saben que el objetivo de esto también es motivar que la lavadora siga dando vuelta, ¿no? Dentro de cada una de las personas que nos están escuchando para poder hacer también de estos temas un temas de interés ciudadano. Los 3 minutos correspondientes para la alcaldesa Claudia Pizarro. Alcaldesa. Sí, muchas gracias. Evidentemente se hizo muy corto y quedan como muchas ganas para seguir hablando con estos maravillosos directores de arquitectura de cada una de las casas de estudio más importantes del país. Sin embargo, muchas gracias por reunirnos, pero creo que es muy importante seguir conversando estos temas, porque de esto depende que gente humilde y trabajadora tengan proyectos de vida. Creo que lo esencial es avanzar de forma armónica, y cosas como lo que nos ha pasado, que a veces sentimos que por ser pintanino somos castigados, ¿ya? Porque tenemos muchas externalidades que no solo dependen de nosotros, sino que de esta planificación que debiera ser más armónica. Haber recibido, por ejemplo, el acceso sur, la carretera más moderna de la región metropolitana que conecta el Gran Santiago con el acceso sur, y haber esperado 15 años el lugar que se expropió, donde habían departamentos, se derrumbaron, y haber 15 años para que se construyera un parque, el Parque Cortés Fernández, y se le puso Cortés Fernández porque las dirigentes fallecieron esperando el parque. Había una disputa si era una feria modelo o un parque. Los vecinos que vivían ahí querían un parque, pero esos niños de esas vecinas llegaron a ser adultos esperando el parque. Cosas como esa, donde por debajo de La Pintana pasa la modernidad, pero significó también un sacrificio, partir la comuna, unos se fueron a Puente Alto y otros quedaron en La Pintana. Pero también el avance se detuvo. El avance está debajo de las casas de las personas, pero en la superficie se detuvo. Y esas cosas que son parte de la mitigación, que son parte también del espacio público, nos pasan solamente a los pintaninos. Esas cosas nos pasan en el sector oriente de la región metropolitana. Y por eso a veces nos sentimos que somos castigados. Eso es lo que nos pasa. Y ahora estaremos cumpliendo quizás un año del estallido social, pero son cosas acumuladas y que finalmente uno no justifica la violencia, ni la quema, ni los asaltos, porque eso es lo que nos cuesta a nosotros. El no tener, por ejemplo, el Construmar significa que no va a estar más, ¿ya? Algo que se quemó, donde murieron personas, no va a estar más. Y nadie va a ayudar a construir eso el día de mañana. Por lo tanto, también a nosotros nos da un malestar, porque sabemos que lo poco que tenemos nos ha costado años y años para tenerlo. Y por eso queremos seguir cuidándonos entre nosotros. Y solo decir que queremos que nos traten con cariño, que el Estado
trate con amor a la gente más humilde, porque hasta el minuto no hemos visto ese amor de Estado en el trato hacia los pintaninos. Muchas gracias, alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro. Luis Eduardo Bresciani. Corto, hasta ahora hemos hablado de nuestras heridas y obviamente de aquellas cosas que no nos gustan en las ciudades chilenas y que obviamente afectan a los más vulnerables y son los que más sufren de todas estas especies de enfermedades o patologías preexistentes que hemos arrastrado por décadas. Pero más allá de la herida, yo quisiera plantearlo como en un sentido positivo, tratando de mirar el vaso medio lleno. Yo creo que estamos en un momento expectante en que la sociedad espera de todos que podamos dar un salto cualitativo respecto a al futuro que podemos construir en los próximos 50 años y no simplemente en los próximos 2. Y eso implica que muchas de estas cosas que ahora parecen consenso, pero que hace 10, 15 años no eran consenso. Uno plantea estos temas hace 15, 20 años y prácticamente terminaba circunscrito digamos, un sector político nomás. Y por lo tanto, si hay consenso en todo esto, si todo el mundo cree que la segregación social es un mal que afecta a la sociedad por conjunto, no solamente a los más vulnerables, y la desigualdad también es un problema serio para la estabilidad democrática y también un problema serio para la calidad de vida de las personas y el desarrollo económico incluso. Debiéramos tener avances sustanciales en los próximos años y llegar a esos consensos. Yo diría que hay 3 cosas en las cuales siento que hay consenso y que hay que empezar a correr la línea y avanzar. Lo primero, esta idea de que la equidad territorial no es un concepto, sino que es algo que deberá ser casi regulado. El Estado tiene que actuar de la misma manera que actúa en una comuna como en otra. No pueden haber desigualdades en el tratamiento respecto a la inversión, al espacio público, al gasto. Y no porque sea más fácil gastar en unas comunas a un estándar distinto hay que hacerlo. Y el Estado hasta ahora más bien ha sido desigual. Por lo tanto, el concepto de la ciudad justa y la equidad territorial debería quedar regulado. Esto de los estándares, de que cuando hay brechas y estándares definidos como garantías, esas garantías el Estado tiene que resolverlas, aunque nos tomemos años, pero tiene que resolverlas. Hasta ahora ha sido más bien por voluntad, veamos si podemos, pero debiera ser casi algo establecido y ponernos plazos para que esas brechas sean reducidas. El segundo tema es el tema de que yo creo que desde el punto de vista del Estado requerimos un Estado más inteligente que planifique mejor. Lo decía Jorge, la planificación va por un lado, la infraestructura por otro. Yo creo que la infraestructura de transporte juega un rol muy importante en las ciudades, define el crecimiento de ellas, afecta fuertemente a los valores del suelo y la vivienda, pero si solamente construimos infraestructura de transporte y no planificamos, vamos a tener los problemas que se comentaban anteriormente. Entonces, yo quisiera que si se va a construir el metro, también se planifique con mecanismos de integración social todo ese suelo que va a subir, porque hoy día tenemos los instrumentos. El Estado chileno aprobó una serie de leyes que hoy día permiten planificar transporte y al mismo tiempo poner normas de cuotas de integración social, para que el crecimiento de la ciudad no solamente beneficie a los que más tienen, sino beneficie a todos. Entonces, tenemos la capacidad de integrar estos instrumentos que hoy día están en cajitas separadas y en autoridades distintas. Por eso que es tan importante la descentralización y la creación de autoridades locales con el poder de integrar estos instrumentos para poder resolver problemas. Yo creo que es un tema de planificar y tener un Estado más inteligente es crítico y tratar de romper estas cajitas. Y el tercero es que aunque tengamos los mejores instrumentos, aunque tengamos la capacidad de medir dónde están las brechas, las desigualdades, sabemos, y eso lo hemos aprendido todos, que aunque estemos conscientes de los problemas, lo que corre realmente la raya es la participación de la ciudadanía. Es la ciudadanía la que empuja estas cosas, no la empujan las puras convicciones políticas o las puras convicciones intelectuales o académicas. Y por lo tanto requerimos que todas las decisiones del Estado, y hoy día no ocurre así, tengan procesos de participación lo más vinculante posible. Cuando la comunidad puede opinar no solo del plan regulador al final del proceso, sino que puede opinar sobre las líneas de metro, puede opinar sobre los planes de infraestructura, puede tener opinión incluso en los proyectos inmobiliarios que se aprueban a gran escala, lo más probable es que la línea se corra. Y en ese sentido no hay que temerla la participación. La participación no frena la inversión, la participación no frena los instrumentos públicos, no es un problema. La participación es todo lo contrario, le da estabilidad y certidumbre al desarrollo. Entonces, más participación es fundamental para que todos estos instrumentos y todos estos cambios que podemos hacer en los próximos años, con los consensos que se han ido generando, realmente se implementen y la ciudadanía sea la que vele para que estos cambios se realicen en el tiempo. Muchas gracias, Luis Eduardo Bresciani. Jorge Insulza. Mis minutitos que quedan. Muchas gracias. Simplemente decir y reforzar lo que ya han dicho muy bien la alcaldesa y Luis Eduardo, ¿no es cierto?, en términos de
de la pertinencia de los instrumentos, de la necesidad de escuchar a la gente, lo que sea del respeto, del ser reconocido. Por el hecho de ser ya citadino y citadina, uno ya se gana un reconocimiento, ¿no es cierto? Aquí no se necesitan tener esferas socioeconómicas distintas, ni sociales, ni de otra orden para que uno sea reconocido. Yo creo que ya la ciudadanía en sí. En otros lugares, ¿no es cierto?, uno puede estudiar otras experiencias internacionales, y yo encuentro muy bonito cuando se aplica el derecho a permanecer. Si yo vivo, por ejemplo, 30 años en un lugar, tengo más derechos sobre otra persona, perdónenme, de tomar mi decisión y querer quedarme en un territorio. No puede ser que yo, viviendo 50 años en un lugar, finalmente esté en la misma condición vulnerable y frente a un proyecto inmobiliario pueda salir, ¿no es cierto?, pueda generarse un desplazamiento. Eso no puede ocurrir más. O sea, tenemos que cambiar la legislación, la protección social, de tal forma que podamos, ¿no es cierto?, mantener estos derechos mínimos como citadinos y citadinas. Y lo otro que me atrevería a decir, que dejaría invitado a un ejercicio. Hagamos un ejercicio cada uno y cada uno de nosotros. O sea, veamos que tenemos cada uno de nosotros 600 metros a la redonda de donde vivimos, sea casa, departamento, donde sea. Y nos vamos a dar cuenta que el entorno construido que tenemos, con los equipamientos necesarios, es muy dispar. Y aquí incluso ni siquiera estoy poniendo una comuna u otra. En comunas de ingresos socioeconómicos altos o bajos, a veces los entornos cambian completamente. Entonces la realidad es mucho más local. Yo ahí llamaría también a hacer ejercicios mucho más locales, insisto, de entorno, de poder ver qué tan equipados estamos nosotros en nuestro entorno inmediato. Si hacemos ese ejercicio, probablemente vamos a entender que las políticas tienen que permear a escala, insisto, mucho más de secciones, entender que hay ciertos, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, villas que están mucho mejor, a lo mejor en un lugar que está precarizado en general, pero hay una villa dentro de él que puede ser de mejor calidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que el territorio es una cosa mucho más sistémica. La comuna es una tremenda responsabilidad para una alcaldesa y un alcalde. Yo creo que la alcaldesa bien lo sabe, que llevar una comuna a cabo, gestionar una comuna tiene múltiples problemas. Entonces, pero también, entonces, por lo tanto, depositar confianza en ciertas comunidades, en ciertos instrumentos que le ayuden a ella, por ejemplo, a determinar, a vincular, a entender mejor los territorios a nivel local, probablemente puede ser una ayuda. Entonces también tenemos que ayudar a los alcaldes con nuestros propios instrumentos a manejarlo de una manera más efectiva, en menor plazo, ¿no es cierto?, para aprobarse instrumentos, y a lo mejor también pensar en otras estructuras de instrumentos. Luis Eduardo ha participado, lo he visto en muchos foros muy interesantes, cuando se discute también hoy día cuáles son las pertinencias que tienen los planes reguladores, si son pertinentes o no. Yo creo que necesitamos instrumentos, insisto, y que a lo mejor sean mucho más activos, de gestión, con gestión comunitaria, que probablemente pueden estar ayudando más. Creo que me estoy pasando los 3 minutos. Esto es tan emocionante que no podría seguir hablando. No, es un tema muy apasionante. Bueno, en tiempos donde la mayoría de los seres humanos hacen transcurrir su vida en las ciudades, estamos hablando de temas centrales. Como decía la alcaldesa Pizarro, esto tiene que ver ni más ni menos con que si la experiencia vital de las personas, ¿no?, su paso por este planeta, ¿no?, por este país, por estas ciudades, es mejor o peor. Así es que volver a ver las ciudades, problematizar las ciudades, complejizar el debate, me parece que es una de las cosas más importantes que se pueden hacer en el tiempo que corre. En nombre de la Radio Universidad de Chile, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad y de la Corporación Ciudades, agradecer por esta magnífica conversación a la alcaldesa Claudia Pizarro. Alcaldesa, que esté muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes por esta conversación que es trascendental también. Luis Eduardo Bresciani, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, ha sido un honor. Y Jorge Insulza también, ha sido muy interesante poder escucharlos, y por supuesto a ti también. Muchas gracias, un lujo estar aquí en este programa radial. Muchas gracias por el espacio. Bueno, llegamos al final. Como ustedes saben, todos los jueves al mediodía, a través de todas las plataformas de la Radio Universidad de Chile, un nuevo mapa, este esfuerzo conjunto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, la Corporación Ciudades y la Radio Universidad de Chile. Sigan en nuestra sintonía y que estén bien. Radio y Diario Universidad de Chile presentó Un Nuevo Mapa, ciclo de conversaciones sobre pandemia y ciudad. Un esfuerzo conjunto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Corporación Ciudades y Radio Universidad de Chile.